En esta práctica lo que voy a mostrar son una serie de sesiones de visualización, manejo y utilización del software TNT MIPS. Ya lo he iniciado y vemos en pantalla esta ventana que engloba una serie de pestañas principales que son las que van a contener los diferentes módulos para poder nosotros realizar una determinada tarea dentro del SIG. Por ejemplo, empezamos con esta primera pestaña de principal y aquí vemos que se despliega otra ventana y dentro de ahí podemos observar una serie de tareas como es visualizar, editar, georreferencia, importar, exportar. Vemos aquí como una especie de punta de flecha en relieve que si le damos a clic a su vez despliega otra ventana de otras tareas que se pueden realizar dentro de ese submenú. Imprimir, TNT Atlas y salir. La siguiente pestaña imagen va a ser todo tipo de operaciones referente a imágenes raster. En este caso se puede observar cómo extraer, hacer mosaicos, procesar imágenes hiperespectrales, hacer modelamiento fotogramétrico a través de fotografías aéreas, como se observa aquí, remuestrar y reproyectar raster. Vemos que a partir de aquí aparece de nuevo esa punta de flecha como en relieve y si damos clic aquí por ejemplo vemos que se despliega otra ventana. Filtrar, pues aquí se pueden realizar todo este tipo de tareas dentro de filtrar o combinar o interpretar y así sucesivamente. Pasamos a la siguiente pestaña principal denominada geométrico. Esto va a ser referente a todos nuestros objetos en formato vector o CAD de los cuales se pueden hacer todo este tipo de tareas: extraer, fusionar, reproyectar, combinar, filtrar. Vemos atributos, calcular, hacer una serie de operaciones, análisis de redes, análisis direccional y utilidades. Pasamos a la siguiente pestaña principal, en este caso superficie. Hacemos clic. Aquí se van a realizar todo tipo de actividades relacionados con los modelos digitales de elevación o modelos digitales de terreno principalmente, como son modelamiento de superficies, propiedades topográficas, divisora visual, cuencas hidrográficas, rellenar de presiones, análisis de corte y relleno, análisis de ruta y extraer puntos importantes. Pasamos al siguiente menú principal, que en este caso se llama convertir. Y aquí lo que vamos a realizar son las diferentes tareas para convertir de un formato a otro. Por ejemplo, un raster a geométrico, de vector a raster, de geométrico a CAD, de geométrico a región, de geométrico a vector y así sucesivamente. Pasamos a la siguiente menú principal que se llama guión para diseñar geofórmulas. Siguiente menú principal, herramientas. Y aquí aparecen todos estos. Lo más que usaremos en este programa de prácticas va a ser administrador de archivos, calculadora de mapas, sistema, como hicimos en la práctica anterior para cambiar el idioma, y poco más. Y por último, el último menú principal, ayuda, búsqueda en la página web de algunas dudas que tengamos sobre el software, tutoriales, pues noticias, contacto con el soporte. Si tienes algún problema pues puedes escribirle y ellos te contestarán en la medida que puedan. Dentro de Google Talk se ha creado un grupo relacionado con este software en el que cada usuario, pues si tiene algún problema, lo escribe y puede hacer esa consulta a nivel de todos los usuarios que usan TNT MIPS. La versión que está instalada y, como no, actualizar a TNT MIPS opción básica, que es la que dije en la práctica anterior, que costaba sobre unos $200. Ahora voy a explicar brevemente cada una de las aplicaciones principales del software TNT MIPS. No lo explicaré todo porque cada una de las aplicaciones, dependiendo del fin de cada uno, el tema de investigación que se trate, pues cada especialista tratará más o menos alguna aplicación de la que dispone TNT MIPS. Por tanto, vamos a empezar con esta primera pestaña de aquí, de este menú principal, y antes de explicar brevemente cada una de estas aplicaciones, voy directamente a explicar primeramente cómo hacemos para importar o exportar
de otros software que trabajan en otros formatos y necesitamos sus datos para poder trabajar en nuestro SIG, y de igual manera poder nosotros exportar a otros formatos y que puedan trabajar a su vez otro tipo de software que necesiten de un determinado dato en el que hemos trabajado en nuestro SIG. Por tanto, vamos a empezar con importar, damos clic y se nos abre esta ventana en la que vamos a explicar brevemente qué es lo que estamos viendo. Primeramente vamos a ver qué significa estos iconos. Este icono de aquí que está activado y nos muestra todos los archivos que puede importar TNT-MIPS, ya sean raster, vector, CAD o base de datos. Este botón de aquí hace referencia a raster, limita todos los tipos de archivos raster que es capaz de importar TNT-MIPS. Lo estamos viendo en imagen. Si queremos filtrar que solo muestre los vectores, pues cliqueamos vector y solo muestra qué tipo de vectores o ficheros puede importar TNT-MIPS, y así sucesivamente. También otra forma de buscar más rápidamente el archivo que queremos importar, volvemos a seleccionar este icono de aquí para que aparezcan reflejados todos los tipos de archivos que es capaz de importar TNT-MIPS. Si por ejemplo ahora nosotros queremos importar una imagen en TIFF, podemos también buscarla en extensión. Si añadimos aquí y tecleamos TIFF, ahí vemos que nos aparece 3 formatos en TIFF. Queremos un formato SW, pues SW, que es formato de AirMapper. Un JPG, ahí está. Y así con cualquier archivo que nosotros necesitemos importar. Eliminamos esto. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a importar dos archivos o imágenes TIFF. Ponemos aquí TIFF, seleccionamos el TIFF, vamos a buscar los archivos donde estén localizados en el disco duro, y aquí vemos dos archivos con extensión TIFF. Por tanto vamos a seleccionar uno cualquiera y vemos que se añade en esta ventana de aquí abajo. Si por ejemplo nos hemos equivocado de archivo y no era ese el que queremos importar, pues seleccionamos el archivo y le decimos con este icono de aquí remover. Que queremos importar a la vez estos dos TIFF, pues con cliquear este icono de aquí, agregar todos, automáticamente en esta ventana de abajo aparecen ya los dos TIFF. Que no queremos importar alguno de los elementos que hemos añadido y los queremos remover todos, pues con seleccionar este icono de aquí, remover todo, y se eliminan los archivos para importar. Por tanto, vamos a seleccionar solo uno, en este caso este archivo, Alegranza Topo, y le damos OK. Y ya se ha añadido en esta ventana de aquí el archivo que vamos a importar. Le damos siguiente. Estos son una serie de parámetros que nosotros podemos seleccionar teniendo en cuenta a qué fin queremos llegar con esa importación, pero en este caso lo vamos a dejar tal cual está, que no pirámide el raster. Esto lo que quiere decir es que va a desfragmentar el TIFF en varias capas para que tenga una mejor visualización a la hora de poder abrir archivo en el software de SIG. Esto es si queremos importarlo con algún tipo de compresión. Lo vamos a importar al formato interno de TNT. Como es una imagen simplemente, lo vamos a dejar que es único y no tiene ningún sistema de coordenadas implementado. Le damos importar, buscamos donde queremos guardar la importación. Cada una de las capas que maneja TNT-MIPS, ya sean raster, vector, tipo CAD o tablas,
las guarda en lo que llamamos proyectos. Y esos proyectos tienen una extensión .rvc, que son propias del software TNT MIPS. Por tanto, esta imagen que vamos a importar necesitamos guardarlo en un proyecto nuevo, ya que no hemos creado ninguno. Vamos a ello. Importar. Clicamos aquí, donde pone crear archivo. Por defecto mantiene el nombre original del TIFF. Podemos borrar la descripción y dejarle el mismo nombre. Y le damos OK. Bien, vemos que sigue estando el archivo. Si quisiéramos importar el siguiente archivo, este que tenemos aquí, le damos a remover, seleccionamos remover aquí, volvemos a seleccionar el archivo, en este caso el otro que es Alegranza MS, vemos que se añade en la ventana de abajo, le damos OK, ya tenemos el archivo que queremos importar, le damos siguiente, esto lo dejamos igual que antes, le damos importar, ya por defecto va al proyecto que hemos creado y aquí aparece reflejado con el nombre importar.rvc. Podemos eliminar descripción y lo guardamos con ese nombre por defecto y le decimos OK. Una vez hemos importado los archivos que vamos a usar en nuestro proyecto TNT MIPS, ya podemos salir. Una vez ya hemos creado ese proyecto TNT y por tanto queremos visualizar qué tal ha hecho esa importación, para eso vamos de nuevo al menú principal y vamos ahora a visualizar. Vemos que se abre una ventana, va a ir mostrando las diferentes capas que vayamos añadiendo a nuestro sistema de información geográfica. Vemos que hay una serie de menús principales, visualizar, agregar, opciones y ayuda. Tenemos varios tipos de visualización, para eso podemos ir a este icono de aquí, en nuevo, o podemos ir aquí, en visualizar. Si clicamos este icono nuevo, nos sale a su vez otro menú desplegable donde nos da varias posibilidades de visualizar en 2D, visualizar en 3D, formato de visualización, página de presentación, desde una plantilla o abrir una página en blanco. Si clicamos visualizar y vamos a nuevo, vemos que se despliega esa misma ventana. Por tanto, son diferentes opciones para poder abrir nuestras capas. Este icono de aquí, que pone agregar objetos, va más directamente a lo que queremos seleccionar. Por tanto, vamos a abrir nuestros dos archivos que hemos importado anteriormente. Le damos clic, buscamos la ubicación donde nosotros hemos importado, aquí está el proyecto TNT MIPS que se llama importar.rvc, abrimos y aquí están los dos archivos. Recordemos, estos iconos hace referencia a que son archivos tipo raster, ya lo pone aquí también en tipo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Alegranza Topo. Vemos que se añade en la ventana inferior y le damos OK. Y aquí tenemos nuestro archivo en esta pantalla de visualización. Podemos identificar tres cuadrículas. Por un lado, esta cuadrícula superior izquierda es donde se van a ir insertando y reflejando las diferentes capas que vayamos a manejar en nuestro SIG. Este cuadro de menor tamaño que tenemos en la parte inferior izquierda es un mapa localizador de nuestra zona de trabajo. Eso quiere decir que continuamente vamos a estar localizados espacialmente independientemente del zoom
que tengamos en la vista general. Y esa vista general la tenemos aquí a la derecha, que aquí se va a ver continuamente las capas que tengamos abiertas en nuestro SIG. Por ejemplo, si hiciéramos un aumento en una zona determinada del espacio de trabajo, vamos a hacerlo, seleccionamos acercar, vemos que en esta pantalla principal tenemos ese aumento, y en el cuadro que dije anteriormente, el localizador, vemos un recuadro de color amarillo. Eso indica el espacio de trabajo que estamos visualizando en el lado derecho, y por tanto podemos estar ubicados espacialmente en la imagen general. Si nos movemos en este zoom que acabamos de hacer, vemos un cursor de color amarillo que se va moviendo a medida que también lo hacemos en la imagen principal. Por tanto, continuamente está localizado espacialmente el cursor. Bien, encajamos en pantalla nuestra vista. Recordemos, como dije muy brevemente en la práctica anterior, en esta pantalla de visualización tenemos siempre activas esas tres ventanas, que son donde se encuentran los diferentes menús y aplicaciones del software TNT MIPS, que la podemos minimizar, y esta ventana donde se van a ir reflejando las diferentes capas que vamos añadiendo a nuestro SIG. En este caso solamente tenemos un grupo y en 2D, y dentro de ese grupo tenemos una capa, y esa capa es raster. Si quisiéramos añadir más capas dentro de este grupo, pues volveríamos a apretar este botón de aquí, agregar objetos, e iríamos añadiendo sucesivamente diferentes elementos. Este icono de aquí va directamente a agregar diferentes tipos de raster. Este icono de aquí nos permite agregar una tabla como un mapa de situación que necesitemos adjuntar a nuestra vista. Este icono de aquí es si queremos agregarle una cuadrícula al mapa, pero en este caso no tiene un sistema de coordenadas, que lo explicaremos en la práctica correspondiente de cómo poder insertar un sistema de coordenadas a nuestra imagen. Y esto es para agregar una superficie 3D. Si damos al icono del raster con el botón izquierdo, vemos que aparece ahí control de capa. Le damos clic y aparecen diferentes opciones que podemos seleccionar para este raster. Cómo quiere que aparezca la leyenda, qué tipo de filtrado quieres hacer a ese raster. En caso de que tengamos información 3D, no solo sobre el nivel del mar, sino bajo el nivel del mar, podemos crear lo que se le llama pedestal de lo que sería la parte interna o superior, dependiendo lo que queramos destacar. Un ejemplo de esto lo podemos ver ahora mismo en pantalla. Este sería el pedestal inferior y este sería el pedestal superior, simulando al corte de océano. Bien, esa ventana de control de capas la podemos ejecutar tanto en esta ventana de aquí, donde se ubican las diferentes capas que vamos insertando en el SIG, la ventana de control de capas, como en la ventana principal de vista, donde también aparece reflejada las capas que vamos insertando en el SIG. Damos botón izquierdo y aparece nuevamente la ventana de control de capas. Damos OK. Sin embargo, tanto en la ventana de vista como en la ventana donde se van insertando y visualizando las diferentes capas, con el botón derecho sobre el icono del raster aparecerá otro menú de control de capas. Damos botón derecho y vemos cómo aparecen otras funciones relacionadas con el formato raster. Lo mismo si vamos a la vista, hacemos clic con el derecho y nos vuelve a aparecer esa misma ventana desplegable con las diferentes funciones que podemos hacer referentes a ese raster. Bien, otro icono que podemos comentar en esta ventana de visualización de capas, por ejemplo,
Con este icono de aquí podemos guardar nuestra visualización con diferentes capas que hayamos insertado en nuestro SIG, ya sean raster, vector o tipo CAD. Y este icono, sin embargo, suponiendo que ya tenemos guardado ese grupo de capas en nuestra visualización, la podemos abrir con ese icono y se abrirían automáticamente todas las capas que hubiésemos guardado en esta visualización grupo 1. Otra cosa importante que podemos tener en cuenta es que si vamos a visualizar, vemos que podemos guardar como, darle un diferente nombre, guardar si ya lo tenemos abierto con un nombre determinado y no necesitamos ningún tipo de cambios. Podemos abrir otra vista, abrir una vista en 3 dimensiones. Podemos reproducir lo que estamos viendo a un raster, ya sea TIFF, JPG o cualquier otro formato en la que podamos nosotros configurar, directamente a un archivo KML en la que podamos abrir en Google Earth, en formato vectorial, en SVG o en un PDF. Pasando ahora a la pantalla, vamos a minimizar esta de aquí. Pasando a la pantalla de visualización de las capas, hay una serie de iconos que debemos de ir conociendo para las futuras prácticas. Bien, empezamos por este. Esto es actualizar vista. Este es hacer zoom total si hemos hecho algún aumento en alguna zona determinada, pues volver al zoom completo de la imagen. Esto, como indica, es zoom previo, acercar, alejar, acercarse a la capa activa. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, en nuestro SIG una capa, digamos, de población o núcleo de población y están restringidos a una zona en concreto de esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla, si seleccionamos la capa y le damos a este icono de aquí, nos va a hacer el zoom a ese núcleo de población, sin necesidad de estar haciendo más, menos o ir haciendo zoom continuos. Esto es acercarse al máximo detalle que permite nuestra vista. Este icono es estéreo. Son las famosas gafas estas que usamos en las películas en 3D, de un cristal en rojo y otro cristal en azul o verde. Podemos configurarlo y sobre todo cuando trabajemos con los modelos digitales del terreno podemos hacer este tipo de efecto, y si nos ponemos ese tipo de gafas da la sensación de que el relieve sale fuera de la pantalla. Este icono es si tenemos una vista que nos agrade para una publicación o queramos guardarla para una presentación, pues podemos hacer directamente una instantánea, habiéndole dicho previamente en qué formato quiere que nos guarde esa captura. Este icono, como en la otra ventana, es agregar capa. Este icono es marcación exclusiva. En este caso, si tuviésemos una capa vector, por ejemplo, punto de muestreo, pues si seleccionamos este icono junto con este icono de seleccionar, podemos ir picando uno a uno y se van desactivando la anterior. Sin embargo, si seleccionamos este icono conmutar marcado, teniendo seleccionado la flecha que indica aquí de seleccionar, y vamos seleccionando los puntos, no se va a desactivar la anterior, sino que será como un sumatorio y va a ser una selección múltiple. Este icono de aquí, imaginemos que hemos hecho esa selección múltiple, pues este icono lo que hace es quitar esa selección. Este icono de aquí es para moverte sobre la imagen cuando tienes un aumento en una zona determinada, que lo veremos ahora. Esto es hacer un marco de zoom, lo vamos a hacer. Seleccionamos, por ejemplo, vamos a esta zona de aquí, sin soltar el botón izquierdo y arrastrando, podemos hacer el marco y soltar cuando ya tengamos la zona que queremos aumentar. Soltamos y ahí tenemos el zoom. Como dije anteriormente, este icono de aquí mueve en ese zoom la imagen. Entonces, con el botón izquierdo podemos ir moviendo este punto aquí, o seleccionamos
aquí y la llevamos a la izquierda. Este punto seleccionamos y te vas moviendo por toda la superficie y vas seleccionando y arrastrando, sin soltar el botón del ratón. Este icono de aquí lo usamos bastante en otras prácticas, pero voy a hacer una breve presentación ya que lo tenemos en esta pantalla de visualización. Si hacemos clic, esto es una ventana que nos sirve para hacer mediciones en nuestra imagen que tengamos abierta o activa en nuestro SIG. Por ejemplo, podemos añadir punto, y este punto, si seleccionamos y lo ponemos en la imagen, pues por ejemplo quiero saber la coordenada de este roque de aquí, de la línea de costa. Añado el punto y aquí no está georreferenciada, pero bueno, nos da las coordenadas de posición X, Y con respecto a la imagen. Eliminamos el punto, limpiar. Podemos colocar multipuntos. Pues por ejemplo, este saliente de costa, pues voy a marcarle 3 vértices. 1, 2, 3. ¿Qué información nos da? Distancia mínima, distancia máxima, promedio entre los 3 puntos. Podemos medir con una regla, con una línea para medir perímetros, un polígono y así sucesivamente. Y este icono que tenemos aquí, abrir vista de perfil, en el caso de, por ejemplo, un modelo digital del terreno y tracemos con este icono de aquí de regla una línea, podemos trazar perfiles respecto a ese modelo digital del terreno. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a abrir un modelo digital del terreno que tengo preparado. Lo vamos a ubicar. Por ejemplo, este. Como dije anteriormente, el raster Alegranza Topo no tiene ningún sistema de coordenadas. Sin embargo, Alegranza Extract, que es el modelo digital del terreno, ese sí está georreferenciado y por tanto es algo que nunca podemos hacer en un SIG. De eso se trata. Un SIG siempre necesita sistema de coordenadas para estar continuamente localizado y georreferenciado. Aquí, al ver un archivo o una capa que no tiene sistema de coordenadas, en vista vemos que no se puede localizar ninguno de los dos elementos. Para eso voy a eliminar Alegranza Topo, remover capa, y vemos ahora que aparece el modelo digital del terreno y vemos que si me muevo a lo largo de toda la superficie, este archivo raster está georreferenciado, como vemos en la parte inferior de la pantalla donde indica la flecha. Volviendo al icono que dije antes, en la ventana de vista Geoherramientas, seleccionamos con el botón izquierdo, vamos a regla y por ejemplo vamos a atravesar una línea que vaya de lado a lado del islote. Aquí la tenemos en color amarillo, empieza desde este extremo de aquí hacia el otro lado. Y nos dice que tiene una longitud de 4.000, casi 4.050 metros. El ángulo que fue trazado la recta y otra serie de datos que pueden ser de interés. Si ahora con esa línea seleccionamos este icono aquí que pone abrir vista de perfil y vemos que se abre otra ventana con el perfil que hemos trazado de lado a lado del islote. Si lo minimizamos y nos ponemos sobre el perfil, vemos el cursor en el gráfico, justo donde está la manita con el dedo, se muestra dónde correspondería al perfil trazado en nuestra vista. Si lo vamos moviendo sobre el perfil, vemos que también el cursor amarillo sobre nuestra vista se va moviendo. Seguimos. Aquí hay una subida y tenemos este vértice de aquí. Pero como digo, esto ya lo explicaré con más detenimiento en otra práctica.
Este último icono de aquí, que se llama vista en vista, se usa principalmente cuando tenemos varias capas en nuestro SIG y sin necesidad de apagar los diferentes elementos que tengamos sobre una capa determinada. Con este icono lo que vamos a conseguir es visualizar esa capa sin necesidad de apagar las que estén sobre ella. Lo veremos mejor con un ejemplo. Para eso vamos a abrir una nueva capa. Por ejemplo, este. Bien, aquí ahora vemos esta imagen que está sobre el modelo digital del terreno y es un mapa pues topográfico. En esta columna, como dije anteriormente, izquierda, vemos ya que hay dos capas y esta Legranza Topo está sobre el modelo digital del terreno, pero no la estamos viendo en pantalla. Si quisiéramos verla por completo, pues apagamos a Legranza Topo y vemos de nuevo el modelo digital del terreno. Si la volvemos a encender, vemos que está activada la capa superior, pero si queremos visualizar la capa inferior sin necesidad de apagar en este lado de aquí, como he hecho anteriormente, seleccionamos el icono vista en vista, hacemos un marco del tamaño que queramos con el botón izquierdo sin soltar y vemos ahora cómo está visualizándose en segundo plano el modelo digital del terreno sin desactivar la capa superior. Eso es una herramienta que podemos usar bastante en nuestro trabajo. Cerramos esta capa que he abierto. Aquí hay otra serie de menús que están reflejados en los iconos que mostré anteriormente. Como vemos aquí, acercar, seleccionar, geoherramientas. En el caso de que conectemos un GPS, podemos abrir registro de una serie de puntos que nosotros hayamos tomado en GPS, pues podemos abrirlo directamente en nuestra pantalla de visualización. Opciones, pues las típicas opciones de cualquier otro programa, de cambiar colores, de configurar el estéreo, como comenté antes, de hacer ese efecto 3D que dé la sensación de relieve saliendo fuera de la pantalla, contando con la gafa típica de los cines. Como dije anteriormente, configurar el botón de la instantánea de en qué formato queremos que guarde esa imagen. Por ejemplo, si damos clic a configuraciones de la instantánea, formato que queremos que lo guarde, pues desplegamos y tenemos estos diferentes formatos, pues en TIFF, JPEG, en PNG, etcétera. Y aquí son menús de acceso rápido a través del teclado. Además, podemos ir añadiendo más grupos de vista y que van a ser gestionados con el mismo administrador de capas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a visualizar, nuevo, visualizar 2D y por ejemplo abrimos este fichero de aquí, Legranza Topo. Damos OK. Vemos que se ha abierto otra vista y sin embargo, si maximizamos todas las ventanas que están minimizadas en la barra de escritorio, vemos la vista 1 donde está el modelo digital del terreno, el grupo 2 con su vista correspondiente y el administrador de capas donde se observan el grupo 1 y el grupo 2. Y así podemos seguir viendo más grupos con sus capas correspondientes. Ahora vamos a salir de aquí y vamos a probar a abrir una vista en 3D. Vamos a visualizar, nuevo, vista 3D. Hacemos clic. Primero nos va a pedir que abramos qué superficie en 3D vamos a seleccionar para poder tener ese efecto de relieve. Vamos a seleccionar este archivo de aquí, Legranza.
Ahora nos pide qué capas queremos mostrar en 3 dimensiones. En ese caso voy a seleccionar este fichero de aquí y le damos OK. Bien, automáticamente en vista 3D se nos abre ya una vista en planta en 2 dimensiones y otra vista donde vamos a ver la que tenemos en pantalla en 3 dimensiones. Esta ventana que vemos aquí tiene unos iconos y herramientas muy sencillas. Aquí vemos esta barra de aquí, es un zoom deslizante de alejarnos o acercarnos a la vista en 3D. Nos vamos a la izquierda, nos movemos a la derecha y se aleja. Y volvemos a acercarnos. Vamos a explicar brevemente qué significa cada uno de los iconos. Pues aquí, como he explicado anteriormente, puedes hacer un zoom total, acercar, alejar, hacer una instantánea de una vista en 3D que nos interese, añadir más capas a nuestra vista 3D. Esto es si queremos observar solo el grid y que no active las capas que tengamos para ver en 3D y así podamos refrescar más rápidamente la vista que queremos conseguir y al final encender esas capas que hayamos añadido y verlas en 3 dimensiones. Por ejemplo, si damos clic, vemos continuamente el alambre o el grid y podemos alejar, acercar. Seguimos explicando los iconos. Este, como dije anteriormente, es para hacer ese efecto de relieve fuera de la pantalla, ese efecto de estéreo. Y este icono de aquí sí es importante, que es el que va a configurar las diferentes vistas en rotación y en inclinación de la imagen en 3D. Por ejemplo, vemos que se abre esta ventana. Esta ventana de la izquierda que estoy marcando va a girar alrededor del modelo en 3D en diferentes posiciones. Seleccionamos con el botón izquierdo, podemos hacer clic o sin soltarlo podemos girar alrededor de él. Y esta ventana de la derecha nos da la inclinación. Por ejemplo, sin soltar con el botón izquierdo, vamos a bascular y casi lo ponemos en planta o ver la parte inferior o dejarlo horizontal. Aquí hay otra serie de barras que ya podemos nosotros ir manejando dependiendo de nuestras necesidades. Aumentar la escala de elevación, como muestra aquí, ahora está a 1. Podemos doblarla y por lo tanto va a exagerar el relieve que veamos en pantalla. Y así con otra serie de parámetros que podemos ir jugando con ellos y por tanto ver lo que va ocurriendo con nuestra vista en 3D. Cerramos. Como decía, si ya queremos visualizar nuestras capas en 3 dimensiones con esta vista, volvemos a cliquear vista de imagen de alambre y ya tenemos activadas las capas en 3 dimensiones. Estos dos iconos de aquí, donde pone encabezamiento e inclinación, son, si desplegamos, son vistas que ya están automatizadas, norte, noreste, este, sureste, sin necesidad de ir y buscar nosotros esa orientación. Por ejemplo, buscamos una vista pues sur. Y eso de encabezamiento quiere decir que ahora mismo el sur lo tenemos en el fondo de la perspectiva. Si por ejemplo seleccionamos este, eso quiere decir que el fondo de la perspectiva es el este y donde está la caldera sería el oeste. Vamos a hacer la prueba. Vamos a seleccionar oeste y ahora la caldera pasaría al fondo de la perspectiva.
ahí lo tenemos. Y lo mismo con la inclinación, tenemos horizontal y una serie de grados que ya están automatizados. Por ejemplo, si ahora nosotros queremos añadir otra capa y darle un efecto más de rugosidad, vamos a hacer la prueba. Añadimos capa. Voy a seleccionar este fichero, que ya lo tengo preparado. Le damos OK. Y aquí vemos como ahora mismo hay una sensación de más rugosidad del terreno. Apagamos la capa que acabamos de insertar y ya esa sensación de rugosidad ha desaparecido. Si la volvemos a activar, ahí vemos como ya se observa más rugosidad en el terreno. Vamos a hacer zoom. Ahí se ve, por ejemplo, en este lado de aquí de la caldera, se ve pequeñas incisiones de barranqueras. ¿Cómo se consigue esto? Pues recordemos, si vamos a control de capa, botón izquierdo, vamos a sombreado, tiene que estar marcado. Estos parámetros de aquí simplemente indican cómo queremos ese modelo de sombras dependiendo del azimut del sol y de la elevación del mismo, pero eso ya es cuestión de gusto o de necesidades que tenga cada usuario. Entonces aquí en sombreado lo marcamos y en opciones, en transparencia, si ponemos que no tiene, ponemos 0, le damos OK y aplicamos. Al no tener transparencia ninguna, tapa completamente el otro modelo digital del terreno con degradado de colores que tenemos debajo. Pero si le ponemos transparencia, volvemos a control de capa, izquierdo, aquí ponemos por ejemplo un 60%, le damos OK y aplicar. Ahora si vemos ese modelo de sombra de colores degradado que tenemos debajo de ese modelo de sombra de color gris, pero dándose efecto de rugosidad en el terreno. Como dije anteriormente, cuando abrimos una vista en 3D también se nos abre la vista en planta. La vamos a activar y la tenemos aquí. Si movemos el cursor en nuestra superficie, nos va dando continuamente los datos de cota.